Esta vez nos vamos a referir a melanoma, ¿verdad? Ya, entonces estamos hablando de un tumor con otras características, con otros niveles de agresividad, con otras mortalidades, incluso en Uruguay. La realidad es que durante cerca de 40 años no había ninguna novedad con respecto al tratamiento de melanoma. El melanoma tenía básicamente los mismos niveles diagnósticos, las mismas perspectivas terapéuticas y los mismos resultados finales. En el año 2010-2011 empiezan nuevas esperanzas a través de la posibilidad o la aparición o el desarrollo de nuevos fármacos que van a ir cambiando los rumbos. Pero yo no voy a hablar de los nuevos fármacos, sino que los caminos que nos llevaron, los que nos condujeron a esos nuevos fármacos. El tema concretamente es que hubo un nuevo enfoque respecto a los blancos terapéuticos que fue condicionando entonces los cambios justamente en las alternativas o en las perspectivas de investigación a través de ello. Y por otra parte, fueron cambiando prácticamente, la inmunología cambia en función de justamente estos nuevos cambios. Cambia la perspectiva, al punto que Science en el 2013, su enfoque inicial es justamente una nueva inmunología en el cáncer, ¿verdad? De la clasificación, acá hay dos elementos. Por un lado, la clasificación clínico-molecular, ¿verdad? Nosotros teníamos la idea de que había un único tumor que se expresaba o se presentaba de muchas maneras. Vamos a ver que el nuevo enfoque es hacia muchos tumores que suceden sobre una misma célula. El concepto de receptores tumorales, desde apuntar a la destrucción por citotoxicidad, ¿verdad? O por ataque directo, vamos a pasar a tratar de modular la respuesta activa, la respuesta inflamatoria inmunológica, ¿verdad? Sobre las células tumorales. Vamos a empezar hablando de la nueva clasificación clínico-molecular, entonces. Hasta 1980 primaba Clark. De hecho, hoy en día seguimos hablando de Clark y seguimos basándonos casi en esa clasificación, pero esta clasificación que fácilmente los daba de extensivo superficial y nodular, básicamente en tronco, el lentiginoso acral, manos y pies, el melanoma lentigo maligno en la cara, todo hasta ahí estaba fácil, pero fueron apareciendo otros tipos de tumores, aparecieron los mucosos, aparecieron los desmoplásicos, los polipoides, los amelánicos, y entonces, bueno, la cosa se fue realmente confundiendo. Y aparecen las grandes críticas, en particular un señor Ackerman, que decía que esta clasificación clínico-patológica ni se correlacionaba con el pronóstico, ni tenía nada que ver con el tratamiento, por tanto era una clasificación equivocada, al punto que hoy en día autores del nivel de Requena nos preguntan si hubo realmente una clasificación de Clark. Claro que la hubo. Surge entonces, justamente en principio por Ackerman, surge una nueva clasificación que utiliza lo que parte de la base es que es un único tumor, que bueno, que se expresa en las manos, en la cara o en el tronco, pero es un único tumor y entonces su realidad pronóstica y por tanto su realidad terapéutica va a ser la misma. Y cuando hacen, de hecho, cuando pensamos en la estadificación se basa en definitiva en un único tumor, ¿verdad? Esta teoría, claro, cuando empiezan a subclasificar y a subclasificar, nos encontramos, por ejemplo, que en cada estadio hay 4 a 6 subvariedades de estadio, que al punto que hay autores que empiezan a criticar esto y dicen, bueno, pero esto es en realidad magia de números, ¿verdad? Aquí, ¿cómo puede ser que un mismo nivel tenga 6 o 7 subtipos con pronósticos totalmente diferentes, ¿verdad? Y bueno, y entonces empiezan justamente por aquí, van a empezar las dudas y la gente que dice, esto hay que cambiarlo. La hipótesis unicista no contempla las eventualidades evolutivas, las presentaciones clínico-epidemiológicas y sobre todo no tiene ningún impacto en el tratamiento. Esto lo dice Boris Bastian. Boris Bastian es el que actualmente, a través de buscar una clasificación molecular del melanoma, este es el señor, concibe al melanoma no como una familia, como un tumor, sino como una familia de tumores que tienen como un único célula blanco el melanocito. Ese melanocito sufre distintos procesos y se va a transformar en distintos tipos de melanoma, en definitiva. Este Boris Bastian justamente aquí está con las dermatólogas uruguayas, estamos intentando traerlo y lo vamos a traer el año que viene. Es realmente el que ha revolucionado la historia aquí. La base racional, ¿por qué? Porque genera la base racional para una clasificación operativa de los diferentes tipos que componen el melanoma. Y bueno, y aquí surgen los distintos tipos tal como se conciben hoy. Una zona, un tipo de tumor que aparece
en zonas de fotoexposición esporádica, pensemos tronco, pensemos las zonas que se expresan, las zonas que uno se expone de los meses de verano cuando toma sol. Un tipo que aparece en piel con fotodaño crónico, es decir, las zonas que están permanentemente expuestas al sol. El de las mucosas, el acral e incluso se agrega el melanoma uveal. Y esto tiene un correlato molecular. ¿Por qué? Porque se ve que en las dos vías principales de activación, las MAP y las KIT, aparecen en distintas proporciones las mutaciones. En particular, yo aquí señalo las mutaciones de BRAF, porque tiene una implicancia casi directa, que va a afectar a tumores que son en zonas de fotoexposición, el tipo de tumor que es en zonas de fotoexposición esporádica e intensa, ¿verdad? Pero si ustedes miran, por ejemplo, el melanoma de mucosas, bueno, aquí el BRAF no tiene implicancia, pero sí tiene el c-KIT. Digo, empieza a verse el tema como un tema que no solo es clínico, sino que es molecular y que vamos a ver que tiene también pronóstico, porque, por ejemplo, los melanomas de este grupo que son BRAF positivos tienen peor pronóstico que los que no lo son. Es decir, empiezan a aparecer los distintos tipos pronósticos. Esto ha, de alguna manera, revolucionado todo lo que es el tratamiento. Y bueno, y aparecen los modelos en lo que se llama la melanomagénesis, ¿verdad? Aparecen los distintos modelos moleculares en los cuales lo único que yo quiero señalar aquí es, primero, esto ya lo sabemos, una célula normal va a sufrir determinados procesos que le van a convertir primero en el tumor local, luego en el regional y finalmente en el avanzado con diseminación sistémica. Lo que dice esta teoría, lo que agrega es que yo tengo la célula, pero dependiendo de los estímulos que reciba, voy a dar determinados cambios génicos y esos van a llevar a situaciones diferentes y por tanto a tumores diferentes, ¿verdad? Que van a tener distinto pronóstico, distinta manera de tratar, distinta manera de enfocar. Conocer estas vías de transformación, entonces, podría permitir diseñar nuevas estrategias que pudieran ser más exitosas, que pudieran tener características de éxito. ¿Y qué vías? Bueno, acá tenemos la vía c-KIT más la vía del MAP quinasa, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esta vía, pero cuando se empezó a estudiar más se vio que en realidad habían más complejos, más uniones, más interrelaciones, que nos fueron dando todo este mapa tremendamente complejo y uno se pregunta, ¿pero y qué? Entonces tenemos que saber todo esto para poder finalmente tratar a un paciente. Y no, claro que no. Lo que tenemos que ver es justamente saber en qué puntos tenemos que investigar en definitiva. Aquí lo que nosotros vemos, esta es la vía fundamental sobre la que vamos o sobre la que se trabajó en el desarrollo de estas alternativas terapéuticas, ¿verdad? Se vio que en todos los melanomas estudiados hay alteraciones en las vías. Se observó que en 50-80% de los tipos más comunes de melanoma hay mutaciones de BRAF o en NRAS, que son eso que veíamos ahí. Que más de la mitad que asientan en zonas de exposición intensa tienen mutaciones en BRAF. Y que la mutación más común es una en particular, no importa, B600C. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se dijo, vamos a desarrollar. ¿Y qué desarrollaron? Inhibidores de RAS. Esto fue lo primero que se desarrolló. Se desarrolló por allá por el 90. Fracaso. ¿Fracaso por qué? Porque la célula inteligentemente sortea el paso y sigue para acá tan campante. Entonces se dijo, ¿qué se dijo? Y bueno, tenemos que inhibir en otro nivel. ¿Dónde inhibimos? Y bueno, inhibir en RAF. Bueno, los actuales inhibidores que se desarrollaron fueron inicialmente inhibidores de BRAF. Aquí aparece el primer trabajo en que aparece que fue el primero aprobado por la FDA, que es el vemurafenib, aprobado para justamente este tipo de tumores. Señalar que Uruguay tempranamente presentó a su vez, estudió su propia población y pudo determinar que aquí tuvimos una incidencia mayor de la que esperábamos, pero bueno, tuvimos una incidencia importante de esta mutación en particular. Y bueno, una respuesta de la que yo no voy a entrar, pero una respuesta fenomenal en el tratamiento a las 2 a 4 semanas, fíjense todo esto, pero a los 6 meses el proceso vuelve a ocurrir. Es decir, tenemos que hay una resistencia. ¿Y cómo se basa esa resistencia? Y bueno, teníamos el bloqueo que decíamos aquí de BRAF, ¿verdad? Por estas drogas que son las que están ahora. El bloqueo existió superando como superaban la etapa de RAS. Lo que se empezó a ensayar entonces fue otras nuevas drogas que pudieran inhibir el MEK. Y aquí entonces surge que ya no alcanza una droga que de por sí es cara, sino que estamos agregando 2. Aparecieron pila de trabajos, se está desarrollando en forma enormemente importante toda esta investigación y la pregunta que uno se hace es, bueno, mayor efectividad, pero ¿cuál es el costo de la accesibilidad?
El segundo punto que iba a tratar era justamente el tema de los receptores tumorales, ¿verdad? El cambio en el modelo conceptual de la inmunidad con respecto al tratamiento del melanoma. Sabemos que entonces nosotros lo que teníamos a principios del 90 era fundamentalmente la activación inespecífica, me acuerdo de los trabajos del profesor Priario respecto a la BCG en particular. Bueno, la sucesión de trabajos ha demostrado que esa inactivación inespecífica no condujo en definitiva a nada en los trabajos randomizados. Entonces se planteó la citotoxicidad. Y bueno, la citotoxicidad, yo tengo algunas células tumorales, pero también tengo células del tejido, pero también tengo células del propio sistema inmunitario. ¿Y qué hago? Y bueno, básicamente le pongo un cañón. Con ese cañón, lo que hago en definitiva es destruir todo. Esas teorías también quedaron de lado y se apuntó a las famosas células TIL. Las células TIL, lo que son células que infiltran el tumor. Acá tenemos el tumor, el melanoma es muy inmunogénico. Aquí tenemos células que infiltran el tumor. Entonces se pensó, bueno, todos estos linfocitos que están infiltrando el tumor, los sacamos, los expandimos y los aplicamos de nuevo y eso va a ser bárbaro. Bueno, el tema fue que lo que no se pensó, que dentro de estas células hay distintos tipos linfocitarios. Y hay un tipo linfocitario que empieza a proliferar en forma cada vez más importante, que son los Treg, que son específicamente células tolerantes. Quiere decir que le estábamos poniendo, reinyectando, a un costo enorme, células que en definitiva lo iban a hacer más tolerantes, con lo cual lo que obteníamos era un rápido desarrollo del tumor, ¿verdad? En lugar de mejorar, empeorábamos. Y bueno, y frente a todo eso, empezaron a estudiar no tanto la destrucción directa, sino cuáles son los mecanismos que tiene la célula para evadir, cómo evade el tumor, los mecanismos de evasión tumoral. ¿Y qué sabemos? Y sabemos que a nivel del linfocito, a nivel linfocitario, lo señalo porque esto es bien importante, a nivel linfocitario, normalmente el linfocito cuando está activado por la APC mantiene una activación, pero llega un momento en que en realidad la amenaza desaparece. Si la amenaza desaparece, no puede seguir el proceso porque si no tenemos una enfermedad autoinmune. Entonces el propio organismo se encarga de cortar esa estimulación. ¿Cómo corta la estimulación? Generando ese CTLA4, es un receptor en definitiva que es de inhibición. Lo que hace esto es unido acá, genera tolerancia. La función linfocitaria decae. Cuando la función linfocitaria decae por este mecanismo, tolerancia no solo significa que afecta a estas células, sino que la tolerancia se propaga. Entonces nos hacemos tolerantes. Este es un gran mecanismo de evasión del tumor. El tumor hace tolerante a través de esto. Entonces, ¿qué se dijo? Y bueno, si hacemos tolerancia a través de esto, podríamos unir un anticuerpo, unirlo a este CTLA4, destruir esa unión y, por tanto, volver a activar al linfocito. Esto fue en definitiva es la base de todos los tratamientos que van a empezar con anticuerpos de este tipo, anticuerpos que van en contra de los mecanismos de tolerancia. Dentro de ellos el ipilimumab, que es el primero que fue aprobado y desarrollado, con trabajos que tuvieron, ya Lucía les va a hablar. Acá me quedaron medias mal estas cosas, pero lo que nos interesa es entonces que si bien tenía productos, el producto, es decir, la inhibición que lograba, lo logró a costa de una enorme toxicidad. Es decir, el ipilimumab es sumamente tóxico. ¿Por qué? Porque desencadena grandes reacciones autoinmunes, por lo que decía al principio. El mecanismo no es un mecanismo fallido. Esto está pasando en todo el organismo. Imagínense todo el grupo linfoide, ¿verdad? Todas las células linfocitarias actuando entonces, inhibiéndose, ¿verdad? Y al contrario, activándose y atacando. Bueno, esto fue uno de los problemas más grandes que tiene esta medición. Entonces, la idea es, trabajamos en el tejido linfoide, no podemos trabajar en otro tejido. Y bueno, estudiando justamente estos hechos, lo que se vio fue que era posible trabajar en otro nivel, trabajar en el nivel del tumor, no del tejido linfoide. ¿Por qué? Porque si yo trabajo a nivel del tumor, las acciones a nivel sistémica disminuyen enormemente. Y ahí aparece la nueva visión, esto es muy breve, pero el mismo mecanismo de inhibición a nivel del tumor, pero también a nivel de la célula del linfocito que está en el tumor, actúan a nivel de estos PD1, que son un tipo especial de receptores. Entonces, con el mismo mecanismo, la idea, si yo logro, en definitiva, romper esta unión, voy a lograr la activación. Y lo que se hace justamente es trabajar sobre esta unión, rompiendo este ligando, y entonces de esta manera, utilizando anticuerpos que pueden ser anti-PD1, anti-PD2, lograr en definitiva la reestimulación tumoral, la reestimulación linfocitaria y por tanto lograr que se esté atacando el tumor.
¿A qué costo del punto de vista fisiológico? Y bueno, un costo mínimo, porque esto está sucediendo solamente dentro del tumor, no está sucediendo en el resto del tejido linfático. Estas medicaciones están en plena etapa en este momento de desarrollo. Resumiendo entonces este mecanismo inmunológico, lo que nos interesa es que en el tumor, en el tejido tumoral, donde yo tengo células tumorales y tengo linfocitos y células dendríticas, actuando a los niveles de inhibición, cortando esas inhibiciones, voy a tener, por un lado, la activación linfocitaria por parte de la célula dendrítica y por el otro lado, que este linfocito T, que está activado, que es citotóxico, actúe directamente sobre la célula tumoral sin inhibición. Es decir, corta los mecanismos de evasión tumoral. Que eso es, en definitiva, el mecanismo común al que están yendo con todo esto. Bueno, aparecieron unas medicaciones que van a hablar ahora y la perspectiva que aparece también, como siempre, es la perspectiva de asociar medicación para lograr mayores efectividades. Bueno, entonces, ¿cuál es en resumen esto? Esta es la situación de la que partíamos, ¿verdad? Y nosotros estamos buscando llegar de alguna manera a lograr mayor efectividad con menos efectos. Pero claro, el problema empieza cuando entramos a hablar de los costos. Entonces, de alguna manera, tener en cuenta justamente que todos estos factores, una cosa es el análisis que uno puede hacer de las motivaciones y de cómo está desde el punto de vista investigacional, y otra cosa muy distinta es cuando nos podemos analizar clínicamente y cuando nos podemos analizar en materia de costos. Esto nuevamente es mi grupo, es nuestro desafío, una accesibilidad universal y bueno, muchas gracias.